En este vídeo os voy a mostrar cómo funciona el mando avanzado del iPod RF. Si lo compráis por separado, que se puede comprar por separado como un accesorio, os vendrá en color azul, tal como este. Y si lo compráis junto con el paquete especial trae los accesorios en negro y vendrá pues eso, en color negro transparente como este, y es el que utilizaremos ahora para la explicación. Para comentaros, quería mostraros que por la parte de abajo tiene un compartimento para una pila, y la pila que se utiliza es una pila que se llama de 23A, es el modelo 23A, es una pila de 12 voltios que se utiliza para mandos de garage o mandos a distancia de diferentes tipos, ¿vale? Las podréis encontrar fácilmente y bueno, igualmente ya viene incluida cuando compréis el accesorio por separado o incluido en el paquete especial, ya vendrá una pila para vosotros. Primero, por un costado tienen un interruptor, que es este que podéis ver aquí, que lo que sirve es para encender y apagar el mando. Y esto es porque, bueno, cuando estáis utilizando, o sea, para vuestro espectáculo, cuando estáis utilizando, lo dejáis encendido. Durante todo el espectáculo, cuando acabéis, lo apagáis para que la pila no se gaste demasiado rápido. Después, internamente, pues tiene 10 botones el mando avanzado, ¿vale? Son estos 10 botones que se ven aquí. Y los 3 primeros botones, los 3 de arriba, servirían para poder ir a diferentes listas de reproducción que nosotros queramos. El mando avanzado, por la parte interna, se puede leer la función de cada cosa. De hecho, el interruptor ya pone arriba on y off. Y los 3 botones ponen list 1, list 2 y list 3. Y bueno, ponen la función para cada uno de todos los botones que tiene. Se puede leer por la parte de abajo, ¿vale? Por aquí dentro, ¿no? A través del plástico transparente se puede ver la función que tiene. Como decía, pues los 3 primeros botones de arriba son para cambiar de listas de reproducción. Se pueden configurar cualquier lista que tengamos en nuestro iPhone o en nuestro iPod. Las podremos seleccionar, pero por defecto las listas que vendrán configuradas será la lista 1, o sea, este botón activará directamente la lista 1 que tengamos en el iPod. Este botón activará la lista 2 y este botón activará la lista 3. Después podremos, en otro vídeo os explicaré cómo configurar la lista que vosotros queráis. También tiene un botón, el botón de aquí es el botón de display, que lo único que hace es mostrar por la pantalla el estado de reproducción, ¿vale? Lo voy a encender para que lo podáis ver. Si presionamos el display, lo que hace es decirnos que está en la canción 6 y que está en estado de pausa, ¿vale? Esto es un accesorio que podéis comprar por separado o que os vendrá con el paquete especial, pero si no lo tenéis, igualmente podréis utilizar el mando avanzado, ¿vale? Después también tiene un botón de return que lo explicaré un poquito más adelante. Primero explicaré que tenemos 5 botones aquí abajo que son para acceder a las 5 primeras canciones de nuestra lista de reproducción, ¿vale? Entonces tenemos canción 1, 2, 3, 4 y 5. Si presionamos cualquiera de estos botones, iremos directamente a la canción, por ejemplo, si presionamos el botón 1, iremos directamente a la canción número 1 de la lista de reproducción en la que estamos. El botón 2 irá a la canción 2, el 3 a la 3, el 4 a la 4 y el 5 a la 5, ¿vale? Esto nos sirve para tener en nuestra lista de reproducción pues 5 efectos de sonido o 5 canciones que nos interesen, tener por las dudas, ¿no? Porque nuestra lista de reproducción ya contendrá en el orden deseado las canciones que necesitamos, pero si en algún momento en concreto, por ejemplo, al botón 1 le asignamos, pues por ejemplo, unos aplausos, al botón 2 unas carcajadas, al botón 3 pues una canción que podemos necesitar a veces sí y a veces no, pues esto nos permitirá, sin salirnos de nuestra lista de reproducción, reproducir estas canciones y no perder nuestra posición en la lista. Esto los voy a mostrar ahora en un momento. Empezaremos primero, por ejemplo, poniendo la lista de reproducción número 1 y empieza a sonar, digamos que, bueno, como podéis ver, empieza en el número 6, ¿vale? Esto voy a poner un momento pausa para explicarlo. Siempre que presionamos un botón de lista, lo que ocurrirá es que empezará siempre en la canción número 6 de nuestra lista de reproducción. Y esto es porque las primeras 5 serán nuestras canciones que hayamos escogido y ya hemos puesto en esas posiciones. Y a partir de la canción número 6 es donde debe comenzar nuestra lista de reproducción de nuestro espectáculo, ¿vale? Entonces, de vuelta, presionamos, por ejemplo, la lista 1 y empieza en el número 6, que es donde empieza nuestra lista de reproducción normal, digamos.
Esta sería nuestra primera canción del espectáculo, por llamarlo, por ejemplo, si queremos, o sería sería la primera canción que va a reproducir la lista. Ahora utilizaríamos nuestro iPod RF normalmente, podríamos pasar de canciones, ¿vale? Normalmente, ¿vale? Es decir, tenemos la canción número 8, si habéis hecho lo que explica el manual del asistente invisible, que lo podéis descargar de la página web, pues entre canción y canción tendréis una pista de silencio. Cuando presionamos ahora, por ejemplo, la canción número 9 será una pista de silencio, no debería sonar nada, como ahora. Y por ejemplo ponemos en la pista número 10, imaginemos que está sonando una canción, está sonando algo, y ahora queremos lanzar un efecto de sonido. Pues por ejemplo, en el botón número 1 tengo un efecto de sonido de un redoble, de unos tambores, y cuando se acabe la canción que está sonando cuando hayamos presionado cuando termine, volverá a la posición que estábamos anteriormente. Por ejemplo, ahora estamos en la posición 10, ¿vale? Entonces, cuando presionamos, iremos a la canción número 1, correrá toda la canción número 1, que en este caso dura unos 10 segundos, y cuando termine la canción número 1, volverá a la posición que estábamos en la lista, en este caso era la posición 10. Como habéis visto, termina. Y ahora lo que ocurre es que vuelve a la lista, al punto de la lista donde estábamos al principio. O sea, donde estábamos antes de presionar el botón. Esto es muy útil porque, como os decía antes, podemos estar durante nuestro espectáculo, haciendo nuestro espectáculo normalmente, y tener esas 5 canciones, esos 5 efectos de sonido para poder lanzarlos en cualquier momento. Además, si nuestra canción, por ejemplo, vamos a poner la canción número 2, imaginemos que nuestra canción número 2 dura pues 4 minutos, ¿vale? Estos 4 minutos pues igual solo nos interesan en los primeros 10 segundos o la queremos cortar en cualquier momento. Pues podemos presionar el botón de Return y lo que hará es volver, igual que antes, a la canción que estaba reproduciéndose antes. Y el botón Return lo que hace es salir de la canción que estamos, de estas 5, de la canción que estemos, y volvemos al punto donde estábamos anteriormente. También, si estamos de vuelta en la canción 2, por ejemplo, si queremos salir sin presionar el botón de return, podemos salir presionando el botón de canción siguiente, ¿vale? Si presionamos canción siguiente, lo que hará es volver a la canción. Lo que no va a hacer es, si estamos en la canción 2 y le damos a canción siguiente, no va a ir a la canción 3, por ejemplo. Lo que hará es volver a la canción 10, 11, 12 o a la que estéis, ¿vale? Y bueno, estas son básicamente las funciones que tiene el mando avanzado. En otro vídeo, como os decía antes, explicaré cómo configurar las 3 listas de reproducción, es decir, cómo elegir qué listas de reproducción poner a cada botón, y recordar también que el mando avanzado solo funcionará en el modo de funcionamiento avanzado. Es decir, ahora como podéis ver en el iPod no hay, estamos en modo avanzado porque no podemos acceder a la lista. En modo simple nuestro mando no funcionará, ¿vale? No nos dará ninguna opción. Esto lo podéis ver también en otro vídeo que explico los modos de funcionamiento del iPod RF.